Hola, un filósofo trasciende su época a través de sus escritos, pues estos, aunque elaborados en un cierto tiempo y espacio, siguen teniendo vigencia en otros momentos y lugares. Esto es particularmente cierto de Aristóteles, cuyas obras han sido una fuente del saber occidental a lo largo de muchos siglos. Su obra escrita es muy grande. En la antigüedad circulaban listas que le atribuían más de 200 escritos. El número es exagerado. La verdad es que muchos de estos textos hacían parte de obras más amplias y sobre todo que por su gran fama se le atribuyeron muchísimos textos que no eran suyos. No voy a hacer aquí, no lo creo necesario, una lista completa de sus escritos. Fácilmente la podemos encontrar en cualquier libro sobre Aristóteles. Solo voy a recordar rápidamente el tipo de temas sobre los que escribió para que percibamos la dimensión de su obra. Aristóteles escribió por lo menos lo siguiente: 6 libros sobre lógica, 4 libros importantes de ciencias naturales, física, astronomía, química, meteorología, 5 textos sobre animales, 9 obras de psicología, algunas cortas, aparte de varias obras importantísimas de filosofía como la metafísica, al menos 2 obras de ética, además de la política, la poética y la retórica. Desde luego me he quedado corto, porque escribió también una constitución para Atenas, textos sobre economía y una serie de textos cortos sobre infinidad de temas. Lo importante no es solo la cantidad, sino el hecho de que muchísimas de ellas se siguen editando, publicando y leyendo, y que Aristóteles sigue siendo un interlocutor vivo en las grandes controversias científicas, filosóficas, éticas, estéticas y políticas de nuestro tiempo. Vamos a ocuparnos hoy de su obra escrita, de eso que se suele llamar el corpus aristotélico. ¿Cómo se formó? ¿Qué lo conforma? ¿Qué es auténtico y qué no? ¿Cómo podemos acceder a él en las lenguas de hoy? Ciertamente, no todo lo que se le atribuye a Aristóteles fue escrito por él, aunque probablemente haya sido escrito por alguien de su círculo cercano, es decir, uno de sus discípulos o amigos, o alguien muy influido por su filosofía. Era normal que, dado su prestigio, se le atribuyeran muchas obras, pues se creía que así tendrían el sello de su sabiduría. Sin embargo, con los actuales métodos de crítica histórica y textual, es posible establecer con gran certeza si una obra fue escrita o no por Aristóteles, atendiendo tanto a criterios históricos básicos, como el hecho de que se mencionen eventos históricos posteriores a su muerte, y sobre todo a un análisis muy cuidadoso del estilo y forma de expresión. De muchas cosas que se le atribuyen, unas claramente las escribió Aristóteles, otras alguien distinto de él que no tenía ni su estilo ni su forma de pensar, y otras, como la historia de los animales, tienen pasajes que claramente fueron escritos por Aristóteles y otros que no pudieron ser escritos por él. Teniendo en cuenta lo anterior, las obras que se le atribuyen se suelen clasificar en 3 grandes grupos: las auténticas, es decir, las que se sabe con certeza que fueron escritas por él; las espurias, o sea, aquellas que se le han atribuido de forma equivocada; y las de autenticidad dudosa, esto es, aquellas que, aunque contienen pensamientos aristotélicos, hay razones para pensar que no fueron escritas por él. Prácticamente todas las obras fundamentales se consideran auténticas. Las 6 obras de lógica que conforman el Organon, la física, el Tratado del Cielo, las partes de los animales, el de ánima, la metafísica, la ética nicomaquea, la política, la retórica, la poética y muchas más.
Nadie duda que todas ellas, que son las más importantes, fueron escritas por Aristóteles, aunque en algunas de ellas pueda haber alguna interpolación posterior de un comentarista o un pasaje específico de ellas que ofrezca algunas dudas. Hay otras que claramente no las escribió él, aunque en la antigüedad se le atribuyeron. Entre ellas están sobre el universo, de espíritu, sobre los colores, mecánica y otras más. Están además aquellas cuya autenticidad es dudosa, pues si bien habría razones para pensar que son aristotélicas, también las hay para pensar que al menos ciertas partes no pudieron ser escritas por él. La Gran Ética, por ejemplo, contiene ideas aristotélicas muy conocidas, pero referencias históricas y maneras de decir las cosas que parecen muy ajenas a Aristóteles. También se consideran de dudosa autenticidad los problemas, su economía y algunas más. Pero, ¿cómo se llegó a conformar la obra de Aristóteles tal como la conocemos hoy? Se trata de una larga historia que intentaré contar de la forma más resumida posible. Aristóteles murió en el año 322 a.C. Sin embargo, su obra solo fue editada y organizada casi 300 años después de su muerte por Andrónico de Rodas, el 11º director del Liceo en el siglo I a.C. ¿Qué pasó en el curso de esos años con los escritos de Aristóteles? Suele ocurrir que una institución empiece su decadencia con la muerte de su fundador. El Liceo, a pesar de que perduró por varios siglos, nunca volvió a tener la fuerza que tuvo en la época de Aristóteles. Un signo claro de ello fue lo que pasó con su biblioteca, que contenía los escritos de Aristóteles. Estos escritos, que primero estuvieron a cargo de Teofrasto, fueron a parar luego a manos de un discípulo de Aristóteles llamado Neleo de Scepsis, que se los llevó consigo al Asia Menor. Unos años después, sus herederos, los de Neleo, que no estaban muy interesados en el contenido de esas obras, pero querían evitar que se les confiscaran, los escondieron en un sótano, de donde fueron rescatados bastante deteriorados por un bibliófilo ateniense de nombre Apelicón, que se los llevó a Atenas. Cuando Atenas fue saqueada en el año 86 a.C., el dictador romano Sila se apropió de los libros y los llevó a Roma. Allí fueron tratados con sumo descuido por algunos copistas, hasta que llegaron a manos de Andrónico de Rodas, que los editó y publicó tal y como hoy los conocemos. Dado lo anterior, se podría creer que Aristóteles solo empezó a ser conocido por esta época, hacia el siglo I a.C. Sin embargo, no es así. Muchas de las obras que había escrito para un público amplio, como su Protréptico y algunos diálogos de juventud, ya circulaban y eran muy conocidos en la antigüedad. Lo que ocurrió fue algo diferente. Cuando se hizo pública su obra científica, el Corpus Aristotélico, se dejaron de leer estos textos, pues resultaban menos profundos e interesantes. Muchos de esos escritos ya no se volvieron a copiar y más bien se empezaron a estudiar con cuidado sus obras más elaboradas. Y esto a tal punto que muchas de esas obras escritas para un público más amplio se perdieron y solo se conservan algunos fragmentos. Lo que ocurre a continuación con su obra podría ser contado como una parte esencial de la historia intelectual de Occidente. Tras la edición de Andrónico, fueron muchos los que en siglos sucesivos copiaron, leyeron con mucho cuidado e hicieron juiciosos comentarios sobre las diversas obras de Aristóteles.
Entre ellos había autores griegos, latinos e incluso árabes como Avicena y Averroes y judíos como Maimónides. Aunque ya se conocían algunas de sus obras lógicas por la traducción al latín hecha por Boecio en el siglo VI después de Cristo, por supuesto, en lo que hoy llamamos el mundo occidental, la obra de Aristóteles solo se empezó a conocer plenamente hacia el siglo XII y especialmente en el siglo XIII, cuando Guillermo de Morbecque, un compañero de comunidad de Tomás de Aquino, empezó a traducirla del griego al latín. Aunque desde entonces Aristóteles ha sido leído por muchos autores y en muchas épocas distintas, la gran edición moderna de su obra solo se haría en el siglo XIX. Dicha edición se le debe a Becker, que será la persona que organice y le dé la paginación definitiva, según la cual se cita hoy. Al leer las obras de Aristóteles, nunca deberíamos olvidar que se trata de textos que fueron escritos para servir de apoyo a exposiciones orales. Lo que leemos es casi siempre los apuntes que él tomaba para dictar sus clases, y no algo escrito para un público lector. Además, muchas de las cosas que conocemos hoy como libros de Aristóteles, como la metafísica o la política, no fueron pensados como tales, pues no se concibieron como algo unitario, sino que eran conjuntos de textos sobre un cierto tema que se escribieron en momentos diversos de su desarrollo filosófico. Aristóteles no escribía libros, sino que escribió sus pensamientos para enseñarlos, y su enseñanza era parte integral de su investigación. Sus obras tampoco fueron escritas para ser leídas por el público, eran para su propio uso y el de sus colegas y alumnos. Esto les impone a sus escritos unas características peculiares. En primer lugar, el estilo de Aristóteles no es pulido o adornado. Parece poco elegante si se le compara con el de Platón. Además, en su forma de escribir hay muchas veces largas digresiones, propias de alguien que ha preparado unos textos para la exposición oral y que de repente, cuando viene hablando de un tema, se detiene para hacer un resumen de otro asunto que considera importante aclarar previamente. Como cuando en la Ética de Nicómaco nos hace una breve síntesis de su teoría del alma para dar cuenta de la idea de virtud. Su estilo expositivo no tiene pretensiones literarias. Es preciso, directo, sucinto. Escribe con frases cortas y muy densas, y sin recurrir a esos largos parlamentos que son comunes en las obras con fines expresivos. Jonathan Banks, uno de los grandes estudiosos contemporáneos de su obra, comenta al respecto. Los escritos de Aristóteles que han sobrevivido son, en su mayor parte, sucintos. Sus argumentos son concisos. Hay transiciones abruptas, repeticiones poco elegantes, alusiones descuidadas. Se encuentran párrafos de exposición continuada en medio de apuntes entrecortados. El lenguaje es parco y vigoroso. Era partidario de la simplicidad. El estilo de Aristóteles tiene un vigor tal que al familiarizarse con él resulta tan atractivo como la bella prosa de Platón. Y los tratados revelan los pensamientos del autor de un modo directo y riguroso. Casi parece que estamos oyendo a Aristóteles hablar consigo mismo. Es claro que en su obra prima el interés expositivo sobre cualquier intención literaria o retórica. Aristóteles no quiere decir algo bello o convincente, le interesa decir algo verdadero y útil, y su estilo es acorde con su pensamiento. Pero en esa concisión y precisión hay también gran belleza.
Su estilo no es afectado como el del que quiere impresionar o agradar a otros, sino que es el propio de alguien que tras haber meditado largamente en un asunto, lo expone a otros en los términos más sencillos y profundos que le resulta posible. Su sabiduría consiste en decir lo más profundo en los términos más sencillos. El que se habitúa al estilo aristotélico es capaz de descubrir en sus escritos a la vez profundidad y belleza. Cuando la obra de Aristóteles quedó consolidada como un cuerpo unificado, tras el trabajo de edición de Andrónico de Rodas, tuvimos un gran compendio de conocimientos, pues allí había de todo. Se empezaba por la lógica y de allí se pasaba a la ciencia natural, física, astronomía, biología, etc., a la psicología, metafísica, ética, política, retórica, etc. Con la obra de Aristóteles tuvimos la primera gran enciclopedia del conocimiento humano. Entre otras cosas porque no era un saber fragmentario, sino que estaba organizado de forma bastante coherente, pues no solo se abordaban allí muchos temas distintos, sino que se hacía siguiendo un plan de investigación explícito y ordenado. Así, por ejemplo, al comienzo de sus meteorológicos, Aristóteles nos presenta su plan de investigación de la naturaleza. Y al empezar muchas de sus obras, nos explica el método propio de la ciencia que a continuación desarrollará. Ante un cuerpo tan bien organizado, era lógico que se tendiera a considerar la obra aristotélica como un sistema de pensamiento cerrado y completo. Así se le percibió por siglos. Algunos decían que bastaba buscar con cuidado en la obra de Aristóteles para encontrar la respuesta a todos los problemas científicos y humanos. Fue una tendencia común en parte de la Edad Media y perduró hasta el siglo XVII, porque se perdió de vista algo que hoy nos parece normal, que toda obra tiene una génesis, un modo de composición, y que por tanto la obra de Aristóteles no es estática y cerrada, sino dinámica y procesual. Quien primero llamó la atención sobre ello fue el filólogo alemán Werner Jaeger en su obra Aristóteles, bases para la historia de su desarrollo intelectual, publicada en 1923. ¿Qué fue lo que mostró esta obra? En primer lugar, que su pensamiento no salió ya completamente terminado de su cabeza, pues no era una revelación de alguien superior, sino el resultado del esfuerzo de un hombre que había recopilado cada dato, lo había examinado con cuidado y lo había valorado a partir de ideas que había tenido que ir clarificando y reformulando tras un amplio ejercicio reflexivo. Según Jaeger, hay por lo menos 3 periodos distintos en el desarrollo científico y filosófico de Aristóteles. Aquel en que es un discípulo aventajado de la academia y en que sus ideas estuvieron muy ligadas a las de Platón. Un segundo periodo, el de los viajes, en donde al salir del mundo cerrado de Atenas y la academia, abre su mente al vivir en distintas partes, observando los animales y las plantas, desarrollando nuevas relaciones intelectuales y políticas, y donde comienza a escribir los primeros esbozos de algunas de sus grandes obras. El tercer periodo es el del Liceo, en el cual realiza su gran síntesis intelectual. Casi todo lo esencial de su obra lo escribió Aristóteles entre sus 50 y sus 61 años, cuando salió huyendo de Atenas. Aunque hoy se sabe de la importancia de sus primeros escritos, es indudable que todas sus obras alcanzan su forma definitiva en la época del Liceo. La investigación de Jaeger fue pionera al mirar la obra aristotélica desde una perspectiva genética.
A ella le siguieron otras del mismo estilo, sobre el pensamiento psicológico, metafísico, biológico o político de Aristóteles. Pero este es un asunto que podemos dejar a los especialistas. Veamos más bien cómo acceder a la obra de Aristóteles en las lenguas modernas, particularmente el inglés y el español. Hay ediciones bastante completas de las obras de Aristóteles en muchas de las lenguas actuales: alemán, italiano, francés, portugués, inglés, español, etc. Aunque hay buenas traducciones y ediciones en francés, aquí solo hablaremos de las traducciones al inglés y al español. En inglés contamos con una versión completa de sus escritos, The Complete Works of Aristotle, a cargo de Jonathan Barnes. Son 2 tomos grandes de la Universidad de Oxford en tapa azul que recogen las mejores traducciones del último siglo, especialmente algunas de uno de los más importantes estudiosos de Aristóteles, David Ross. Esta edición sigue el orden de la edición de Andrónico, que empieza con las obras de lógica y concluye con la poética, y tiene la numeración de Becker. Sin embargo, incluye al final una serie de fragmentos de Aristóteles que contienen pasajes de sus obras de juventud, así como la Constitución de los atenienses, que son textos que solo se descubrieron en los últimos 2 siglos y por tanto no están numerados. Para quien domine el inglés, es la mejor versión completa que pueda encontrarse, pues allí está todo Aristóteles. ¿Cómo acceder a las obras de Aristóteles en español? Se trata de un autor que con el paso del tiempo se lee cada vez más. Ciertas obras suyas, como la poética para los interesados en el arte y la comunicación, o la política y la ética nicomaquea para los filósofos y abogados, son textos de lectura obligatoria. Por mucho tiempo, estas obras se publicaron fragmentariamente, o solo se publicaban las más conocidas, o se hacían selecciones de textos sobre diversos temas. Por mucho tiempo, no contamos con todas las obras de Aristóteles en español. En los últimos años del siglo pasado, la editorial Gredos de Madrid empezó a publicarlas en su totalidad en su colección de textos clásicos de Grecia y Roma. Ya podemos leer todos los escritos de Aristóteles en español, incluso sus fragmentos y otros textos hasta hace poco desconocidos. Ello no quiere decir, sin embargo, que siempre sean estas las mejores traducciones. En algunos casos específicos, prefiero leer algunas obras en otras versiones. Por ejemplo, la Ética Nicómaco en la traducción de Antonio Gómez Robledo, o la Historia de los animales en la de don José Baradonado. La obra escrita de Aristóteles está plenamente a nuestra disposición y podemos irla leyendo al tiempo que la vaya presentando en los videos que vienen a continuación. Siguiendo el orden que propuso Andrónico de Rodas, empezaremos por su lógica. Hasta pronto.